esa insensibilidad que había en Judá en ese momento, ¿no? En el que no creían que el Señor iba a hacer nada de lo que decía que iba a hacer. Recuerden que el miércoles, ¿de qué libros hablamos? Nahum y Habacuc. Usted nos dice que en efecto Nínive va a ser destruida. Habacuc nos habla acerca de una inquietud que tenía él acerca de Señor, no está mal que nos juzgues, pero ¿por qué a través de Babilonia, no? Y ahorita vamos a hablar de Sofonías, que es contemporáneo a Jeremías. Y Sofonías nos dice que él comparte en los tiempos del rey Josías. ¿Qué se acuerdan del rey Josías? Encontró el libro de la ley, celebró la Pascua de acuerdo al libro de la ley y hizo toda una revolución religiosa y quitó a los ídolos, las imágenes, los lugares altos. ¿Y qué pasó con Josías? Vamos a leer en el segundo de Crónicas 35. Después de todas en el versículo 20, perdón. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necoa, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necoa le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necoa, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey le dijo a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Segunda de Reyes 23. ¿Contra quién iba Necoa a pelear? En el versículo 29. En aquellos días Faraón Necoa, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, le mató en Megiddo. Reyes lo resume muy rápido, y Crónicas nos dice: no, lo vio y le dijo: ¿sabes qué? Vete, porque yo no vengo a pelear contigo, yo vengo contra Asiria. Ya toma más sentido el hecho en que se opone a Dios. No solamente se opone a Dios porque Necoa iba a luchar en contra de Asiria, sino porque ya Nahum había dicho que se iba a destruir a Asiria y que eso iba a ser de manera definitiva. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aunque Josías fue un hombre que hizo buenas cosas y muchas reformas, se equivoca en esta situación al defender a Asiria, al defender a la nación que esclavizó a sus hermanos del norte, que a ellos en el pasado les hizo la guerra, pero en ese momento eran aliados. Entonces, pues está interesante. Y en este contexto se levanta Sofonías. Sofonías 1, en el capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En el versículo 2 y 3 dice que va a destruir pues prácticamente todo lo que existe, ¿no? Del 4 al 7 habla de los líderes religiosos. Extenderé mi mano sobre Judá y Jerusalén, todos los habitantes de Jerusalén, y los exterminaré de este lugar de restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová ni le consultan. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado,
Se llamaba la puerta del pescado, entre paréntesis, porque por ahí llegaba el pescado del río Jordán, o sea, era donde se recibía la mercancía, era la viga de Jerusalén. Y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellos. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es, amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de obscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará en todos los habitantes de la tierra. Amén. Entonces, los estudiosos dicen que Sofonías separa el juicio en 5 partes. La creación, un juicio sobre la gente religiosa que servía a Jehová, según esto, y a otros dioses, sobre los reyes, sobre las autoridades, sobre los políticos, por así decirlo, sobre los mercaderes, los que hacían negocio y comercio en Israel o en Judá, y sobre los incrédulos, sobre los que decían: yo no creo que Dios haga ni malo ni bueno. No creo que pase lo que... ¿Y por qué no lo creían, mi hermano? Porque a pesar de que la palabra nos habla de que Sofonías hizo muchas reformas, estaba en su corazón hacer cambios, pero muchas personas en ese lugar se comportaban de la misma forma. Seguían de alguna manera, sí, decía la palabra, sirviendo a Jehová, pero también a Milcom. Y estaban en esa relación entre que sí, Dios es verdadero, sí lo amamos, sí lo queremos. Y Sofonías habla de la ira de Jehová, de el día de la ira de Dios. Luego, nada más quiero que del capítulo 2 leamos el versículo 1 y 2 y 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. A estas alturas Sofonías le dice a la nación: ¿sabes qué? No vamos a echar esto hacia atrás. Lo que se va a poder hacer es que ustedes busquen a Dios, que los que sí lo temen, lo clamen, oren, estén en esa intención de buscarlo, dice, y quizás sean ustedes guardados en el día de la ira. El apóstol Pablo decía que los hijos de Dios no estamos puestos para la ira de Dios. Lo vamos a leer más a detalle y con más espacio el domingo en la mañana que leamos Jeremías. Pero Sofonías decía: pues a lo mejor y si oramos y le pedimos a Dios misericordia, nosotros el día de la ira vamos a ser apartados. Eso que él considera como una posibilidad, más adelante lo vemos como una realidad. Sin embargo, el condicionante es el mismo. Si nosotros buscamos a Jehová, si ponemos por obra su juicio, si buscamos su justicia, si buscamos mansedumbre, entonces quizás. Entonces son 4 cosas que hoy considero que tenemos que analizar.
para nuestra oración. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Si quieres buscar a Jehová, pues tienes que ver si eres humilde. Y si eres humilde, búscalo. Dice, los que ponen por obra su juicio. Verifiquemos que estemos poniendo por obra su juicio. Buscad justicia, que que nos conduzcamos en esta vida de una manera justa. Buscad mansedumbre, que seamos gente mansa. En todo el capítulo 2, el Señor trae un juicio sobre algunas naciones, sobre los filisteos, sobre Moab, sobre Amón, sobre Etiopía y sobre Asiria nuevamente. ¿Ok? No lo vamos a leer, pero es sobre ellos contra los que habla Sofonías, los filisteos, los de Moab, los de Amón, los de Etiopía y los de Asiria. Entonces, cuando Josías se opone a que ataquen a Asiria, ¿a quién se oponía? Al juicio de Dios, que ya estaba más que confirmado sobre la nación de Asiria. Lo que pasaba es que Josías aparentemente, pues como que no escuchaba mucho a estos hombres, ¿sí o no? Ya se había anunciado por boca de Nahum. Habacuc ya había confirmado que eso iba a ser así, que Asiria iba a ser destruida. Sofonías confirma que Asiria iba a ser destruida también. Babilonia también se menciona que va a traer esa destrucción, no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones de alrededor. Isaías, ¿se acuerdan que hablamos de eso el domingo en la tarde? Dice, todas las naciones de alrededor de Israel van a ser destruidas por mano de Babilonia, porque ustedes se condujeron de una manera incorrecta hacia la nación. Y Sofonías acaba en el capítulo número 3, reafirmando que en Jerusalén hay pecado, sin embargo, diciendo que va a haber una oportunidad de arrepentimiento y recalcando la palabra remanente. El remanente, que es el concepto que iniciamos a escuchar con el hijo de Isaías. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Isaías? Un remanente volverá. Vamos a leer el capítulo número 3. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces, el panorama más realista de cómo estaba Judá en tiempos de Josías nos los da Sofonías. Eran gente que no escuchaba la voz de Dios, no recibía la corrección ni confiaba en Dios. Está canijo, ¿no? No escuchaba la voz, no recibía la corrección y no confiaba en Dios y no se acercaba a su Dios. Sus príncipes eran leones, sus jueces eran lobos nocturnos, sus profetas eran livianos, sus sacerdotes contaminaron el santuario. Versículo 5, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad ni mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan en común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová.
el remanente de Israel. No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas de Jesús? Cuando Él comparte en el Sermón del Monte las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan qué dice el Señor? Lo leemos, Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. ¿Se acuerdan que teníamos que buscar mansedumbre? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan que tenemos que buscar justicia? Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces, cuando leemos el libro de Sofonías y después le ponemos un poquito de atención a las bienaventuranzas de Jesús, vemos que hay muchas relaciones. Ahorita no mencioné una a la par que otra, solamente estas rapidito, ¿sí o no? Que leíamos sobre buscad a Jehová los humildes, los que ponen por obra su juicio, los que buscan justicia, los que son mansos, porque Dios va a tener un pueblo humilde y pobre, el cual sí confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien les atemorice. Cuando Jesucristo vino a la tierra, buscaba un remanente fiel. Buscaba un remanente que tuviera estas condiciones, que en verdad se comportara humilde, buscando a Dios con esa hambre y sed de justicia en su vida. Pero cuando llega el Señor a Jerusalén, que dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces te quise cuidar y no quisiste? El mensaje, mi hermano, es sencillo porque es muy recurrente. Le dice el Señor, hay personas que no creen que vaya a pasar ni algo malo ni algo bueno. Hay personas que no creen que la palabra de Dios vaya a traer un juicio realmente. La nación de Israel aparentemente daba la imagen de que estaban bien. Josías hizo revoluciones, hacían la Pascua, todo el mundo se portaba bien, pero era una apariencia porque no tenían a Dios cercano, no conocían a Dios. Cuando Josías vino a enfrentar a Necoa, el faraón de Egipto, no se dio cuenta que esa era la palabra de Dios. Y dice Sofonías que la nación de Israel vivía en una condición mala. Sus líderes, sus sacerdotes, todas las personas que estaban ahí, dice que se comportaban de una manera incorrecta, y deja abierta a todos nosotros la posibilidad de que el juicio no pase sobre nuestras vidas. La gente dice, sí, claro, pues porque nosotros tenemos fe en Jesucristo. Sí, claro que tenemos fe en Jesucristo. Sin embargo, esa fe nos debe de llevar a una acción, a buscar ser humildes verdaderamente, a buscar venir delante de Dios y reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, los ajustes que no realizamos, pues. Porque muchas veces una persona escucha el mensaje y dice, no, sí, qué importante, y al día siguiente vienen a visitarlo, ¿sí o no? El señor de los helados, a ver si sí hiciste el ajuste o no hiciste el ajuste. Híjole, ya me equivoqué, chin, sí, cierto, fallé. Porque todo lo que tú escuchas y lo que yo escucho, luego el Señor viene y trae evidencia de que estemos llevando esa palabra a nuestro corazón. Sofonías, mi hermano, me gusta porque nos hace ver que hay esperanza. Nos hace ver que sí, en efecto, la condenación viene y es inevitable, que ya no hay forma de evitar esa condenación. Pero dice, a lo mejor si nosotros, si los justos, si los humildes, si los que buscan a Dios se acercan a Él verdaderamente, a lo mejor reciben su favor. Y la palabra
de Jesús era: bienaventurados los que son pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados porque ellos van a encontrar consuelo, porque ellos van a encontrar al Señor. Lo que hoy nos falta, mi hermano, a los cristianos y a este mundo, es que la gente tenga un encuentro y un conocimiento de Dios, pero no un conocimiento de Dios por leer la palabra de Dios, sino tener una comunión con Dios al punto en el que tú realmente te relaciones y tengas una comunicación con Él. Acuérdense que la reunión más importante que tenemos es la del viernes, la de viernes de oración, en la que nosotros queremos buscar el rostro de Dios. Mi hermano, mucha gente no conoce a Dios. Me refiero a que, aunque escucha todas las historias que ya escuchamos, hoy sí, Josías y Ezequías y Usías y Amasías y Joás, todas estas personas muy buena onda, resulta que Josías hizo muchas revoluciones, pero no era sensible a Dios, no conocía lo que Dios estaba haciendo, no podía darse cuenta de cuál era la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que se puede servir a Dios sin conocerlo? ¿Que se puede hablar de Dios sin conocerlo? Hoy lo importante, mi hermano, es que nosotros nos enfoquemos en conocer a Dios, en ser conocidos por Dios, en ajustar lo que Él nos pide hacer, en ser verdaderamente humildes, mansos, justos, que nos comportemos de una manera correcta y que busquemos su misericordia. ¿Sí me doy a entender con esto, mis hermanos? Vamos a orar porque el mensaje de Sofonías es importante. Dice, ¿sabes qué? Va a ocurrir, pero ustedes oren para que ustedes sean librados del día de la ira del Señor, para que ustedes no les toque. Habacuc decía eso, ¿no? Yo voy a estar pues confiado, porque el justo por su fe vivirá. Yo voy a estar bien relax porque pues no va a pasar nada. Y Sofonías decía, en el versículo número 13 al final, y no habrá quien los atemorice. En el 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay una canción que utiliza este versículo, ¿sí la ubican? No me acuerdo bien, de Israel, de Paul Wilbur. Bueno, pero no importa que se diga, nada más me acordé. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a buscar a nuestro Dios. Vamos a pedir estas 4 cosas